Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 47 minutos de la 1 de la tarde y queremos hablar ahora de toponimia y sobre todo de despoblados. Les hemos hablado hace tan solo 7 días en esta misma sección, tras las huellas de la sierra, de despoblados en la ciudad más joven de la Comunidad de Madrid, que Tres Cantos. Como nos quedó un poquito de hablar de esos despoblados, pero además nos generó cierta curiosidad saber qué son esos despoblados y cómo se puede saber dónde estaban y quién vivió allí. Bueno, pues vamos a hablar los próximos minutos con Guillermo Herrero, que es el responsable de topónimos.es. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? Hola, muy buenas, François, ¿qué tal? Pues muy bien, como dices, vamos a aprovechar para, ya que hablamos tanto de los despoblados, porque de verdad que tienen una importancia en la Comunidad de Madrid, en la historia, en la huella que dejan estos pueblos que desaparecieron, pues vamos a hablar un poquito en términos generales de qué eran los despoblados. Uh-huh. Bueno, lo primero sería definir qué es exactamente un despoblado. Pues se le llama despoblado a un núcleo de población que por alguna razón quedó abandonado y que ahora actualmente ya no cuenta con habitantes permanentes. En la mayoría de ocasiones conocemos de su existencia pues, por ruinas, porque se ven, pero hay también en muchas otras ocasiones en las que no queda absolutamente nada de ese despoblado, porque puede ser que fuera un pueblo que se despobló hace ya siglos, por lo tanto no queda ninguna ruina. Y ahí es cuando nos servimos de la ayuda que nos da esa memoria, esa tradición oral que se va pasando de generación en generación y que la toponimia es quien nos ayuda. Uh-huh. Y según un historiador español malagueño, Nicolás Cabrillana Ciezar, es un experto en despoblados, probablemente el mayor experto en despoblados que hubo en el siglo pasado. Para él la definición es un establecimiento humano permanente que se ha abandonado por razones económicas, sociales o políticas. Aunque para él pone un matiz, y es que un despoblado no es una casa perdida en el monte, por decirlo así, o en una dehesa. No, para él tiene que haber un cierto número de vecinos, una agrupación humana para que se considere despoblado. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué un pueblo se convierte en despoblado? Obviamente porque la gente ya no vive allí, pero puede haber muchas razones para que ocurra eso. Claro, él hablaba de motivos sociales, económicos, pues precisamente por una caída en la actividad económica. También ha ocurrido en muchos casos por una construcción de obras públicas que obligan al desalojo de un pueblo, como por ejemplo pasó en el embalse de la Jarosa, el famoso embalse de Guadarrama. Bajo sus aguas todavía se encuentran las casas de la herrería. Y ese es uno de los pantanos que se mandaron construir y a los vecinos, pues muy lamentablemente, les tuvieron que ubicar en otro sitio. También puede ser por un conflicto bélico que existe en la zona, por algún desastre natural, por epidemias, o incluso en algún caso que se me viene ahora a la cabeza, François, casos tan extraños como, por ejemplo, en La Lastra, un despoblado que había en Santa María de la Alameda, por temor a unas brujas, unas supuestas brujas que había por la zona y que hicieron que se despoblara ese lugar. Uh-huh. Eran otros tiempos, claro, debía ser esto en la Edad Media, por ahí. Sí, no, pero esto de las brujas creo que fue en la Guerra Civil Española, alrededor de esa época, hace menos de 100 años. Vaya, también tiene una interesante historia, ¿no? Que sea tan reciente y ese miedo a las brujas cuando, bueno, pues debió ser hace menos de 100 años. Bueno, ¿y se sabe cuántos despoblados hay en la Comunidad de Madrid? Sí se sabe, además por la Carta Arqueológica de la Comunidad de Madrid, nos habla de que hay censados hasta 6.000 lugares en los que hay restos arqueológicos, de los cuales de esos 6.000 lugares, pues 272 son núcleos actualmente que están poblados. Y 397 es el número de despoblados catalogados como tal, lugares en los que se tiene ciencia cierta de que hubo una agrupación humana viviendo allí, un pueblo. La dificultad, claro, viene muchas veces, como hemos comentado al principio, en averiguar dónde estaban esos pueblos, esos castillos que posteriormente fueron despoblados. Sobre todo también, François, además de por el interés, la curiosidad que despierta el saber dónde estaban los despoblados,
para intentar protegerlos, especialmente de esos nuevos desarrollos urbanísticos que son masivos y que borran esas antiguas huellas que tenemos de la Comunidad de Madrid. Ujú. Como decías antes, posiblemente alguno hayamos encontrado alguna vez algún despoblado, ¿no? Paseando por el campo o en alguna excursión, porque nos hemos encontrado con una serie de estructuras parecidas a casas abandonadas, agrupaciones de viviendas, pero eso no es lo normal debido a que, bueno, con el paso del tiempo, pues todas esas materiales se van reutilizando por otra gente o directamente caen al suelo y van desapareciendo. Pero hay otra forma también interesante de conocer esos despoblados, que es la toponimia. Sí, y nos viene además al hilo para rematar el otro día donde lo dejamos, hablando del despoblado de la Ventosilla, en Tres Cantos. Nos viene muy bien esto que comentas, François, porque como dices, hay veces que vas por el campo y lo vas viendo, y eso que has dicho además es muy real, que no es que desaparecieran las piedras, se las trague la tierra, sino que muchas veces se reutilizaban para construir otra serie de viviendas o casas, lo que se necesitara en el momento. Pero la toponimia es una vía fundamental para conocer mejor la información sobre los despoblados, como en este caso sobre la Ventosilla, de un despoblado de Tres Cantos. Y es que tiene una curiosidad la Ventosilla, porque hay un arroyo que se llama de la Ventosilla, pero justamente encima de ese arroyo hay un alto que es el Alto de los Morales. Y siempre está esa discrepancia entre dónde estaba situado ese despoblado del que no queda absolutamente nada, ninguna ruina. ¿En el Alto de los Morales o en el arroyo que se pasa, que se llama la Ventosilla? Pues mira, según Pedro Luis Higuero Llorente, para él estaba en el Alto, por dos motivos. Precisamente porque el Alto se llama Alto de los Morales, es decir, como hemos dicho muchas veces, un lugar con moradas, un lugar donde se moraba con viviendas. Y otro, precisamente porque si el despoblado se llama la Ventosilla, lógicamente estaba en un lugar muy expuesto al viento, es decir, en un alto, en un cerro. Por esos dos motivos se cree que esa era la ubicación, y es que en aquellos tiempos el que el lugar estuviese bien aireado, que corriera bien el viento, era indispensable, porque así no había corrupción en el aire, no salían esas fiebres terciarias que salían... tercianas, perdón, que salían a la gente, sobre todo en el siglo XVIII, siglo XVII, y que era una causa de muchas enfermedades como la peste negra o la lepra. Por eso era muy importante que el lugar donde vivías estuviera bien ventilado, como en este caso el despoblado de la Ventosilla. Bueno, pues también ese es un interesante concepto que hoy hemos aprendido aquí en la conversación con Guillermo Herrero. Bueno, y además de lo que nos acabas de contar, ¿qué otras pistas tenemos sobre ese despoblado? Pues además de conocer el topónimo, el Alto de los Morales, donde se ubicaba, donde se moraba, donde estaba ese despoblado de la Ventosilla, hay otras pistas, como por ejemplo que el camino que va desde Colmenar Viejo hasta este despoblado es el camino de la Cruz de la Mocita. Cruz de la Mocita se llama el camino, y es porque allí donde donde hubo un despoblado se solía colocar una cruz como recuerdo de que allí vivieron las personas. Esto es muy común, François, no ocurrió solo aquí en la Ventosilla, sino en muchas ocasiones donde hubo un despoblado se coloca una cruz. Es decir, que si la gente, los oyentes que nos escuchan, van por el campo y se encuentran de repente una cruz, es muy probable que es porque allí hubiera algún despoblado. También otra pista que nos da es porque en el Alto de los Morales hay un topónimo que es Vieja, probablemente que se refiera a Aldea Vieja, a una aldea vieja que hubo allí. Y finalmente, yo creo que es la quinta pista ya que nos da de que allí es donde estuvo la Ventosilla, es porque hay una calle en San Agustín de Guadalís que sale hacia el suroeste y que también se llama de la Ventosilla, seguramente porque allí es ese camino que se dirigía hacia el despoblado de la Ventosilla. Y fíjate que desde San Agustín de Guadalís hay 15 kilómetros hasta este lugar donde se ubicaba el despoblado de la Ventosilla, pero todavía se conserva ese topónimo de esa calle. Bueno, pues cuánto hemos aprendido hoy en esta sección Tras las huellas de la sierra con Guillermo Herrero sobre despoblados y también sobre la importancia de la toponimia para descubrir estos núcleos urbanos que estuvieron poblados antiguamente, pero que, por la razón que sea, y podrían haber sido muchas, pues los habitantes se fueron a otros lugares. Muchas gracias, Guillermo, y hasta la próxima. Gracias, François. Hasta la semana que viene. Adiós.